Muy buenos días, iglesia, bienvenidos a la Iglesia Cristiana Nueva Generación Jesucristo Basta. Quiero contarles que durante estos días en nuestros devocionales tuvimos un tema muy importante que es la oración. Y la oración, dentro de todas sus facetas, tiene muchos tipos y muchas formas de hacerlo. Dentro de esas, esta semana estuvimos hablando de la oración que los demás piden y que nosotros hacemos por los demás. Y el tema central de la charla del día de hoy es la oración de intercesión. ¿Qué es la oración de intercesión? Interceder se define por la Real Academia Española como hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Quiero que tengamos esta apreciación de la Real Academia Española muy presente. ¿Por qué? Porque interceder es conseguir a alguien un bien o librarlo de un mal. Dice Primera de Pedro 4 del 7 al 11. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga en servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido que en esta mañana, Señor, seas tú hablando a las personas, seas tú hablándonos a nuestras vidas y seas tú, Señor, permitiendo que este tema que se ha preparado para la iglesia, para tu iglesia el día de hoy, sea recibido, sea instrucción y sea mandamiento tuyo, Señor, que se cumpla en nuestras vidas. Gracias por cada persona que nos está viendo, que nos está oyendo, Señor, y quita cualquier distracción, quita cualquier molestia, Señor, para que podamos concentrarnos en tu palabra y en lo que tú nos quieres hablar. En Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué quería empezar con este versículo de 1 de Pedro 4, 7 al 11? Resulta que nos dice que ya se está acercando el fin de todas las cosas y que para que nuestra oración sea una oración bien, sea una oración eficaz, sea una buena oración, debemos estar sobrios, con nuestra mente despejada. ¿Qué quiere decir esto inicialmente? Quiere decir, hermanos, que no podemos estar pensando en cosas que nos aparten del favor de Dios. Es decir, nuestros pecados, lo que nos está alejando de la mano de Dios. A veces somos poco hospitalarios, poco nos preocupamos por los demás, poco pensamos en las personas que nos rodean, en nuestros familiares, y resulta que a esta es la sobriedad que Dios nos está llamando. ¿Y por qué quería traer este versículo? Porque sobre eso quiero hablarles el día de hoy. Un tema de oración de intercesión. La oración de intercesión. La intercesión es hablar en favor de alguien para conseguir un bien y librarlo del mal, como se los decíamos. Muchos intercesores encontramos en la palabra. Les puedo hablar de Abraham, les puedo hablar de Moisés, les puedo hablar
de David, de Samuel, de Ezequías, de Elías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, hasta nuestro mismo Señor Jesús fue un gran intercesor. Pero la historia que les quiero contar y sobre la que vamos a estar concentrados durante esta charla es la historia de Pedro. Tengamos muy presente esa historia. Quiero hablarles primero de que yo cambiaría la definición o le agregaría la definición de intercesión como vamos a conseguir un bien, vamos a librarnos de un mal o vamos a conseguir el perdón. La intercesión es algo primordial para la vida de un creyente, de un cristiano. ¿Realmente te estás ocupando de las necesidades de otra persona en oración? ¿Estás preocupado, pero no te estás ocupando de ello? Esto es interceder. Moisés fue un gran intercesor y pedía por el perdón de su pueblo. Aún decía, perdónanos, Señor. Perdona todas nuestras transgresiones. El Señor Jesús nos deja claro que es un intercesor. Y Él, de hecho, intercede por nosotros. Por eso quiero poner un ejemplo diferente al Señor Jesús, porque como dice Hebreos 7:25, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, es decir, el Señor Jesús, ya que siempre está para interceder por ellos. Esto es lo que nos dice Hebreos 7:25. Dios siempre va a interceder por nosotros. Pero más allá de eso, ¿qué es la oración de intercesión? La intercesión debe ser por tu familia, debe ser por quien te pide orar por él, por ella. Es la oración para demostrar que sí sé orar, que sé orar bonito. Tal vez estos conceptos estén muy errados, porque interceder no es solamente orar, aunque la oración de intercesión es muy eficaz, pero interceder es ser compañía, ser respaldo, ser alguien de confianza, ser fiel, ser leal, ser una persona dispuesta. Cuando tú intercedes o te comprometes a interceder por alguien, te estás comprometiendo a algo que puede ser la más grande locura porque estás siendo el muro que sostiene a tu hermano o a la persona por la que estás intercediendo. ¿Esto qué quiere decir? Resulta que la intercesión es intercesión hasta que Dios dé respuesta. Y la respuesta de Dios es favorable, es un sí, es un no o es vamos a esperar un tiempo hasta que ya yo decida mi voluntad. ¿Y por qué te hablaba de los principios que tienen que ver con la intercesión? Porque no es solo orar. Porque sabemos que hay personas que atraviesan situaciones muy difíciles y realmente no tienen esas personas que interceden por ellas, que no se ocupan de ser compañía, que no se ocupan de respaldarlos, que no se ocupan de ser leales en las malas situaciones. Y tristemente, a veces vemos que en las iglesias nuestros hermanos creen que están intercediendo, pero no lo están haciendo. Y decimos, oye, quiero que ores por mí porque estoy muy triste y necesito
que me ayudes porque es que me siento débil. Yo puedo orar por ti y te digo, oye, voy a orar por ti. Pero es una oración. Diferente es cuando alguien pide que intercedas por él, porque tú lo vas a acompañar, porque tú lo vas a respaldar, porque cuando esté débil esa persona, tú vas a ser fortaleza para él en oración. Vamos a leer la historia de Pedro. Esa historia la encontramos en Hechos 12 del 1 al 19. Quiero que me acompañen a leer. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se pondría a sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Qué querían hacer con Pedro? Pues hacer un show como hicieron con Jacobo, de matarlo y entregárselo al pueblo. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba viendo una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando lo reconoció por su voz, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Esta historia es maravillosa y es importante ver lo que nos dice el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde todos o muchos estaban reunidos orando. Esa es la oración de intercesión. Cuando estamos reunidos orando por un propósito en sí, y resulta que Pedro era el líder de muchos de ellos, entonces nos hacemos otra pregunta. ¿Pedro no podía orar por sí mismo? Claro que él podía hacerlo. Y tal vez Dios le hubiera dado la misma respuesta. Pero todos estaban reunidos en una casa orando por su libertad, orando para que Dios hiciera un milagro. Estaban todos reunidos, tanto así estaban conectados en un solo espíritu que la muchacha Rode, cuando escuchó su voz,
Ni siquiera le abrió la puerta porque no lo podía creer y fue a contarles a todos. Esta historia, la historia de Pedro, nos demuestra que realmente sí hay personas que interceden por nosotros. Y que Dios tal vez nos ha librado de muchas cosas gracias a esas oraciones. Esas oraciones que vemos y que sentimos son los milagros que Dios hace. Por eso los valores de la intercesión, como ya se los he dicho, son ser compañía, ser un respaldo, ser constantes. ¿Por qué constantes? Porque la prueba puede tardar, porque Dios puede tardar en dar una respuesta, porque Dios puede decirte después de mucho tiempo, sí, o tal vez no. Pero una persona que se compromete a interceder está ahí siempre, como pilar, con confianza, dispuesto a afrontar contigo todo lo que se te venga encima por la prueba que estás pasando. Porque es la persona que yo tengo a mi lado para descargarme. Porque es alguien fiel y alguien que es leal, porque siempre está ahí. El intercesor más grande es Cristo, pero Él mismo nos dice, ¿cómo podemos interceder? Mateo 18:19 dice, además les digo que, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La intercesión genera unidad. Entonces, son solo intercesores las personas que oran bonito, que utilizan palabras increíbles en medio de una oración, que están reunidas en una iglesia todas las mañanas, 5 personas y orando por X cosa. No solo ellos son intercesores, tú eres un intercesor. Lo que pasa es que, ¿por qué no pedimos intercesión? ¿O por qué no nos piden intercesión? Tal vez porque no reflejas confianza. Tal vez porque no eres leal a tus principios. Tal vez porque tienes malas compañías. Porque tu caminar no es el más correcto. Porque las personas no ven tus frutos. Y tal vez por eso muchas personas prefieren evitar la pena, la vergüenza de decir, yo no puedo pedir por esto, yo no voy a pedirle a tal persona, yo no voy a pedirle a este muchacho, a este señor, a esta hermana, porque no ven que realmente no nos estamos edificando. La persona que intercede debe dar frutos. La persona que intercede debe tener claros sus principios. La persona que intercede debe ser una persona que sepa el valor del cuerpo de Cristo y el valor que tiene la iglesia. Muy difícilmente nosotros podamos lograr salvar a alguien de algo bueno o de algo malo. Pero cuando tú decides interceder, estás esperando la respuesta de Dios con esa persona. Y hasta que Dios no responda, tú no vas a dejar de interceder y tú no vas a dejar de acompañar a esa persona. La Biblia es clara y Dios
es claro con su mensaje, nos dice: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, Jesús siempre va a interceder por nosotros. Él es ese puente, ese canal para el Padre. Pero hay algo muy importante, y es: ¿qué características debo tener yo para ser intercesor? ¿Qué características debo cumplir? Ya sé que debo ser alguien en quien puedan confiar, que sea una buena compañía, que respalde siempre las situaciones, que sea fiel, que sea leal, que en mí tengan confianza, que siempre esté dispuesto a interceder por alguien. Sí, muy importante eso. ¿Difícil de encontrar a alguien así? Muchísimo. La misma Biblia nos dice en Ezequiel 22:30: yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él para que yo no los destruya, y no lo he hallado. Estas son las palabras que decía Dios en ese momento. Es decir, realmente sí es difícil encontrar a alguien que ponga su oración, ponga su cara para interceder por alguien ante el Padre. Y a veces vemos que esto es aún más difícil cuando estamos pasando por una prueba y vemos que no hay respaldo de nadie. Y esto sucede mucho a diario en todas las iglesias, en todos los países. Creemos que intercedemos, pero no intercedemos, simplemente oramos. Y te oro por el problema de tal persona y de tal persona, pero realmente es una oración que vaya a tener una respuesta pronta si no intercedemos. No. ¿Y por qué no pides tu intercesión? Ya dijimos por qué no nos piden intercesión. Ahora, ¿por qué tú no pides intercesión? ¿Estás orando? ¿Estás tú poniendo tu problema delante de Dios? A veces no, ¿cierto? Y realmente esto es lo más importante de la intercesión. De que sepamos que tenemos un compañero de batalla, no una persona que está llevando mi batalla. Y ser compañeros de batalla, ¿qué implica? Que ambas personas, en el caso de que seamos dos personas, llevemos la misma carga, llevemos la misma oración delante de Dios. Que dos personas nos unamos con un propósito en común, sea cual sea la necesidad, sea cual sea el problema, o sea cual sea el agradecimiento a Dios. Tú también debes orar, tú también debes ser fiel, tú también debes ser constante a Dios. Debes tener una disciplina para pedirle, debes tener una disciplina clara para que sepas qué es lo que quieres y cuál es la respuesta que quieres de parte de Dios. Entonces, ¿pides intercesión o pides oración? Si pides intercesión, tú debes tener primero las botas puestas y tu armadura lista para orar. Si tú estás pidiendo oración, es porque tal vez el problema que tienes o la situación que estés llevando, le quieres echar la culpa a Dios y ya. O le quieres pedir a alguien porque ore por ti, pero no que te acompañe en una situación. Por eso difícilmente pedimos intercesión, porque estamos flaqueando en oración, porque no llevamos a la altura de Dios nuestras oraciones, porque tal vez se quedan las oraciones en un techo, ahí puestas,
porque no pedimos con fe, porque no sabemos pedirle a Dios, porque ni nosotros mismos nos preocupamos por orar. Por eso la intercesión es importante, porque cuando flaquean mis fuerzas está una persona respaldándome, pero ambos estamos con el mismo propósito. Quiero dejar aquí muy claro qué beneficios tiene ser intercesor o la oración de intercesión. La intercesión nos hace más unidos. En el ejemplo que veíamos de Pedro, veíamos cómo la iglesia, unidos, muchos de ellos estaban orando por Pedro. Y el ángel de Dios fue y lo acompañó, le permitió un milagro para salir, para que no fuera asesinado como había pasado con Jacobo, sino que le permitió estar con ellos y les permitió disfrutar de ese gozo, de esa respuesta de Dios. La oración, hermanos, nos hace más unidos. Interceder nos hace más unidos. Lleven siempre eso en su mente, que cuando intercedemos estamos siendo unidad en Cristo. La intercesión llena nuestras vasijas vacías. Increíblemente, a veces durante nuestra prueba podemos sentir nuestro corazón vacío, nuestro corazón quebrantado, mucha tristeza en nuestro corazón. Pero las pruebas son más difíciles si estamos solos y son aún más fáciles cuando tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros. Alguien que intercede por ti, que no te juzga sino te acompaña, que es fiel y que es leal y que están unidos en ese mismo propósito para esperar la respuesta de Dios. Esa persona, a través de esa persona, Dios nos llena y llena nuestras vasijas de abundancia, de gozo y de felicidad a pesar de cualquier circunstancia que estemos atravesando. La intercesión edifica el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En donde 1, 2, 3 estén congregados en el nombre del Señor, allí está Él. Y siempre la oración debe ser algo muy importante y muy especial en nuestras iglesias, porque eso nos ayuda a edificarnos, porque esa unidad que genera la oración nos permite interceder en amor por otras personas. Ese amor que llena, que abunda, que es un amor fraternal entre todos nosotros. La oración de intercesión siempre va a edificar el cuerpo de Cristo, que eres tú, que soy yo, que es la iglesia. ¿Y la intercesión es eficaz o no es eficaz? La intercesión sí es eficaz. ¿Cómo va a ser eficaz la intercesión? ¿O cómo no va a ser eficaz? La intercesión es eficaz si tú estás acompañando. Si tú estás siendo ese muro que sostiene a la persona por la que estás intercediendo. Esa es la eficacia de la intercesión. Y me atrevería a decir que no es intercesión cuando Dios no da una respuesta. Porque Dios siempre va a responder, porque estamos bajo un mismo propósito y es esperar la respuesta de Dios. No creamos que alguien está intercediendo por nosotros solo porque oró una vez por mí.
o que estoy intercediendo por alguien solo porque se me vino a la mente X persona y quise poner una oración por esa persona o por esa necesidad. Esa oración es eficaz, pero cuando te tomas la tarea de interceder por alguien, van a esperar la respuesta de Dios juntos y ese propósito se va a cumplir. La intercesión es eficaz. Quiero que pienses en este momento si tú realmente estás intercediendo. Y si no lo estás haciendo, ¿qué esperas para ser un intercesor? ¿Qué esperas para acercarte a esa persona que tiene una necesidad, que tiene un problema y ser ese muro? Ser esa persona que es fiel, a la que le vas a depositar tu confianza, pero que esa persona va a depositar su confianza en ti. Ser ese respaldo y esa compañía. Créeme que nadie más va a saber apreciar eso, sino esa persona por la que vas a interceder, y el corazón de Dios va a estar muy feliz. Sé intercesor. Pide intercesión si la necesitas. Pide esa oración que te acompañe. Pidámosle juntos a Dios por lo que tú necesites. Pero ora primero tú, para que juntos podamos buscar una respuesta de parte de Dios. Piensa en tu familia, piensa en tus amigos, piensa en tus compañeros de trabajo, piensa en tus compañeros de universidad, de colegio. Piensa en aquellas personas que puedan necesitar que tú intercedas por ellos delante de Dios. Y no nos hagamos ajenos a los problemas que puedan tener todas las personas, sino más bien busquemos esa voluntad de Dios, que es que nos unamos los unos y los otros en ese amor de iglesia y podamos disfrutar y compartir y unirnos y ser más unidos cada vez, intercediendo, orando con intercesión. Y si tú lo haces, vas a sentir la gran satisfacción al final de la voluntad de Dios hecha en nuestras vidas. Vamos a orar. Dios, gracias porque primeramente nos enseñas que la oración es muy importante, que interceder es muy importante. Nos enseñas que podemos ser intercesores de otros y podemos aún pedir intercesión por nosotros. Gracias por cada persona que en este momento sabe que puede interceder por alguien, puede acompañar a alguien, puede ser fiel con alguien, ser leal, depositar la confianza en alguien, Señor, para interceder. Gracias porque aún mayormente tú eres el intercesor ante el Padre, pero también pones personas que increíblemente han intercedido por nosotros e interceden siempre. Gracias porque hoy sabemos que no nos vamos a hacer ajenos a tu voluntad, que es que seamos esos muros que sostienen la iglesia en oración, porque sabemos también que no vamos a apartar nuestra oración de ti por nuestras necesidades, por nuestros problemas, porque tampoco vamos a apartar nuestra oración para agradecerte. Gracias por hacer tu voluntad, Señor, y por enseñarnos que somos personas que pueden interceder, y por tú interceder primero por nuestro pecado, por librarnos de tal vez muchas cargas y por ser fiel a nosotros siempre, Señor. Permítenos permanecer fieles en ti,
soportar a los demás y buscar siempre tu propósito, buscar siempre una respuesta tuya, aunque el tiempo sea mucho. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que haces con tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, espero esta palabra la meditemos durante toda la semana. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Síganos en nuestras redes sociales. Escríbanos a nuestro WhatsApp para recibir el devocional diario y también para poder orar por ustedes, para poder reunirnos en sus casas como familias y que tengan una feliz y una bendecida semana.